bien, bienvenidos nuevamente al curso de Ciencias Básicas. El día de hoy vamos a continuar con Biología Celular y Molecular. Soy el Dr. Bellodas. Hoy día tenemos una microteoría, es decir, tocar los puntos claves y esenciales relacionados a esta primera parte de estructura y función celular. Muy bien, entonces vamos a revisar algunos conceptos. Primero, conversar sobre la membrana plasmática. Recuerden, la membrana plasmática, doctores, tiene el modelo del mosaico fluido. El modelo del mosaico fluido quiere decir que esta membrana celular que recubre a todas las células está formada por dos capas. Por eso se llama una bicapa lipídica. Como su nombre lo dice, lipídica se refiere a que principalmente un gran componente está formado por los lípidos, entre ellos los fosfolípidos. Pero también esta bicapa lipídica va a estar formada por proteínas, ¿sí? Proteínas. Otro lípido muy importante es el colesterol, ¿sí? Recuerden eso. Entonces, los fosfolípidos van a formar dos capas, ¿no? Una capa externa y una capa interna, ¿sí? Muy bien. Vamos a tener ahora que el colesterol que está entre los fosfolípidos, estas moléculas de colesterol, recuerden, ¿cuál es la importancia del colesterol? Da estabilidad a la membrana, estabilidad, doctores. ¿A qué se refiere eso? A que esta membrana, que normalmente es fluida, va a tener disminuida su fluidez en esas regiones donde es muy abundante el colesterol. Entonces, pregunta de examen. ¿Ya? El colesterol es muy importante para disminuir la fluidez de la membrana y así facilitar su función. Las proteínas que tenemos en la membrana celular son de dos tipos principales, ¿sí? Unas proteínas que van a estar en relación directa con la membrana, es decir, incrustadas en la membrana, que se conocen como proteínas integrales. Hay dos tipos, ¿no? Las integrales que atraviesan tanto la capa externa de fosfolípidos como la capa interna de fosfolípidos se llaman proteínas transmembranas, atraviesan toda la bicapa. Y las proteínas integrales propiamente dichas, que son estas de acá, que solo se relacionan con una porción de la membrana, ¿ya? Principalmente interna, pero no ocupan todo el total de la membrana, ¿sí? Entonces son integrales y transmembranas. El otro tipo de proteínas son las proteínas periféricas. Las proteínas periféricas, que están de manera externa, ¿sí? Externa, o mejor dicho, no adheridas, incrustadas dentro de la membrana, no se olviden. Las proteínas periféricas pueden estar en el interior de la célula, que es el espacio que vemos acá, o pueden estar en el exterior de la célula, ¿no? Lo más frecuente es que estén en el interior, pero no están incrustadas en la membrana. Simplemente por enlaces, sobre todo enlaces electrostáticos, es que se mantienen cerca a esta membrana. Son las proteínas periféricas, hacia la periferia. Muy bien. Ahora, la membrana celular en su función, recuerden, la función de la membrana, sobre todo es de protección, pero también funciona como una barrera selectiva. No se olviden, una barrera selectiva para la célula. Esta barrera selectiva se conoce como una barrera semipermeable. Normalmente la membrana no dejaría que pasara ninguna molécula, pero debido a esta bicapa de fosfolípidos, que normalmente tiene cierto grado de fluidez, permite el ingreso, esta bicapa, de ciertas moléculas muy pequeñas, ¿no? Como pueden ser moléculas de agua, moléculas de oxígeno, algunos aniones, cationes. Entonces, debido a eso es que la membrana celular no es totalmente impermeable. El nombre que se le queda es semipermeable, ¿sí? Muy bien. Hay dos tipos de transporte principal en la membrana celular, es decir, cómo las moléculas pueden ingresar a la célula, ¿sí? Hay un transporte que es transporte pasivo, que no requiere gasto energético, o sea, no utiliza energía, porque va de mayor a menor concentración, ¿sí? Por ejemplo, ¿quiénes utilizan este transporte pasivo? Los aniones, ¿no? Como por ejemplo el bicarbonato,
o los cationes, ¿no? También. Muy bien. ¿Quiénes utilizan el transporte activo? El transporte activo es un transporte que requiere energía. Este transporte generalmente va en contra de la gradiente. Un ejemplo de una proteína, recuerden que hay proteínas que facilitan el ingreso o la salida de sustancias o de moléculas. Hay una proteína que se llama la bomba de sodio ATPasa. ¿Qué hace esta bomba de sodio ATPasa? Esta bomba de sodio ATPasa moviliza 3 sodios hacia el extracelular y 2 potasios hacia el intracelular, utilizando energía. Por eso es que utiliza ATP. Muy bien. Así como se utilizan proteínas para el transporte pasivo, también se pueden utilizar proteínas para el como se utilizan proteínas para el transporte activo, se pueden utilizar también proteínas para el transporte pasivo. Cuando se utilizan proteínas en el transporte pasivo, recuerden, doctores, eso se llama difusión o transporte pasivo facilitado. Difusión facilitada, también lo llaman. Entonces, por ejemplo, si utilizamos proteínas para el transporte de agua, esas proteínas se llaman aquaporinas. Si utilizamos transportadores para la glucosa, esos transportadores se llaman GLUTs. Muy bien. De manera menos frecuente hay un tipo de transporte que ocurre transversalmente, que se llama transporte transversal en la membrana, en el que se movilizan estos mismos fosfolípidos, ¿sí? Entonces, cuando las moléculas o los fosfolípidos van hacia el interior, las enzimas que favorecen eso se llaman flippasas, interior de flippasas. Cuando los fosfolípidos van hacia el exterior, esas se llaman flopasas, las enzimas que favorecen esta movilización. Y cuando los fosfolípidos van en ambas direcciones, estas enzimas se llaman las escramblasas. Estos 3 grupos de enzima participan en el transporte transversal u horizontal, como dijimos, ¿no? Transversal, también llamado horizontal. Muy bien. Esto principalmente en relación con la membrana celular. Cuando hablamos de las organelas principales van a tener, primero tenemos que recordar cuáles son los 2 tipos de células. Las células más importantes en nuestro cuerpo son las células de tipo eucariotas. Son muy distintas a las células procariotas, por ejemplo, que encontramos en las bacterias. Las células eucariotas tienen organelas caracterizadas sobre todo, como ven en esta imagen, por poseer membranas. Entonces no se olviden de eso. Ahora, las células eucariotas también tienen unas estructuras, y vamos a empezar a hablar de los orgánulos. Van a tener unas estructuras que se llaman ribosomas, que sirven para, ¿cuál es la función de los ribosomas? La síntesis de proteínas. Los ribosomas en las células eucariotas tienen 2 grupos de subunidades, unas subunidades menores que son 40S y unas subunidades mayores que son 60S, son unidades de sedimentación. El total no es la suma, no se vayan a confundir. El total es 80S, ¿sí? Células eucariotas. ¿Ya? Muy bien. ¿Qué más tenemos en las células eucariotas? Otra organela importante, muy importante, la mitocondria. La mitocondria es una organela que posee 2 membranas, membrana mitocondrial, interna y membrana mitocondrial externa. Dentro de la mitocondria, o sea, aquí tenemos la membrana externa, esta sería la membrana interna, que forma unas estructuras llamadas crestas mitocondriales, y dentro de la mitocondria encontramos un espacio que se conoce como matriz mitocondrial. En la membrana interna hay unas proteínas que favorecen un proceso bioquímico que se llama la fosforilación oxidativa, que es donde se forma ATP, energía. Y en la matriz mitocondrial ocurre un proceso llamado ciclo del ácido tricarboxílico, ciclo del ácido cítrico o también llamado ciclo de Krebs. Muy bien. De esto ya deducen cuál es la función principal de la mitocondria: producir ATP. Se creía que antes esta mitocondria era una bacteria
¿no? O se cree que antes esta mitocondria fue una bacteria ingerida por una bacteria más grande. Es la teoría que se conoce como teoría endosimbiótica, que una bacteria se comió a otra y esa que fue ingerida se dedicó principalmente a producir energía. Entonces, en las células eucariotas de tipo animal, las mitocondrias tendrían ese origen. ¿Qué respalda esta teoría? Que las mitocondrias tienen su propio ADN. Tienen un ADN que es un ADN mitocondrial, ¿sí? Que se hereda solo de las madres, porque los espermatozoides pierden todas las mitocondrias en el momento de la fecundación. Solo quedan las mitocondrias del óvulo, ¿sí? Por eso la herencia mitocondrial es sobre todo por vía materna. Otra organela u otras organelas muy importantes son las que pertenecen a un sistema llamado sistema de endomembranas, porque son organelas que poseen membranas. Aquí tenemos más cerca al núcleo al retículo endoplásmico, que tiene dos porciones. Esta primera porción que ven con gránulos, que representan a los ribosomas, se llama retículo endoplásmico rugoso. Como tiene ribosomas, sirve para la síntesis de proteínas. Aquí se sintetizan las proteínas de la membrana celular, las proteínas que se van a secretar, las proteínas que van a ir a otras organelas. Continúa el retículo endoplásmico liso, ¿sí? El retículo endoplásmico liso. ¿Qué se sintetiza en el retículo endoplásmico liso? Sobre todo derivados de lípidos, ¿sí? Por ejemplo, los fosfolípidos que van a la membrana, por ejemplo, los ácidos grasos, ¿sí? Ahora, el retículo endoplásmico liso también sirve como reserva de calcio, sobre todo en las células musculares, ¿ya? En las células musculares. Y finalmente tenemos el aparato de Golgi. El aparato de Golgi es una organela muy importante que se encarga de los cambios finales de las proteínas. Por ejemplo, agregarles a las proteínas carbohidratos, lo que se conoce como glucosilación, ¿sí? También son importantes, como dijimos, para los cambios de las proteínas, pero también para exportar proteínas, ¿no? El aparato de Golgi finalmente va a llevar estas proteínas modificadas, por ejemplo, a la membrana celular, ¿no? Ahí llegan estas glucoproteínas. Otra organela muy importante es el lisosoma. El lisosoma, que podría estar acá, por ejemplo, el lisosoma es una organela que funciona en un pH ácido. ¿Por qué? Porque este lisosoma es una organela encargada de degradar distintas moléculas gracias a unas enzimas llamadas enzimas hidrolíticas, también llamadas hidrolasas. Pero estas enzimas requieren un pH ácido para poder actuar. Otra organela muy importante que también tiene membrana, ¿no? Va a ser el peroxisoma, ¿sí? Los peroxisomas van a ser importantes sobre todo para degradar las especies reactivas de oxígeno, radicales libres o especies reactivas de oxígeno, gracias a que poseen una enzima llamada catalasa, ¿sí? Estas especies reactivas de oxígeno son degradadas gracias a la catalasa, ¿no? Por ejemplo, la catalasa lo que hace es degradar el peróxido de hidrógeno en oxígeno y agua, ¿sí? Ahí tenemos. Entonces, además, los peroxisomas sirven para la oxidación de los ácidos grasos de cadena larga. O sea, van a servir también para degradar los ácidos grasos. Muy bien. Además, una organela muy importante que mencionamos, el aparato de Golgi, cabe resaltar, es importante para la detoxificación de las células. Por ejemplo, en el hígado tenemos abundante aparato de Golgi. Muy bien. ¿Alguna enfermedad que pueda ocurrir por daños de las organelas? Por ejemplo, cuando no hay peroxisomas, hay una enfermedad que se conoce como síndrome de Zellweger, ¿sí? Es una enfermedad
genética de herencia autosómica recesiva que se da principalmente por una alteración en la formación de los ribosomas. Entonces no hay una adecuada neutralización de los radicales libres. Muy bien. Y finalmente, repasar algunos conceptos de señalización celular. Cuando hablamos de señalización celular, hablamos de una molécula que viene de una célula que va a ser recibida por un receptor, una proteína que puede estar en la membrana. Ahí hablamos de receptores a nivel de membrana celular, pero también puede estar en el núcleo o dentro de la célula. Ahí hablamos de receptores intranucleares. Recuerden, doctores, ¿cuáles son moléculas que tienen receptores intranucleares? Por ejemplo, las hormonas esteroideas, ¿no? ¿Cuáles son hormonas esteroideas? ¿No? La progesterona, testosterona, cortisol, aldosterona, ¿no? Principalmente. ¿Quiénes más? Las hormonas tiroideas, ¿sí? Triiodotirosina y tiroxina, también llamada tetraiodotirosina. Y también la vitamina D. La vitamina D tiene receptores intracelulares, ¿sí? Tienen receptores intracelulares. Muy bien. Entonces, esas son las que tienen receptores intracelulares. Los otros receptores están a nivel de membrana. ¿Sí? Esta molécula que se une a un receptor también se conoce como ligando. Ahora, hay receptores que no se activan necesariamente con ligando, a veces se activan con cambios eléctricos, por ejemplo, que son los canales iónicos dependientes de voltaje, por ejemplo, ¿no? Hablando de la señalización celular, sobre todo nos referimos a esas en las que participan esos receptores que son activados por ligando, ¿no? Por ejemplo, un neurotransmisor, la acetilcolina, tiene un receptor que es un canal iónico, es decir, favorece la entrada de iones, principalmente de sodio, un canal iónico activado por ligando, por ejemplo, ¿no? La acetilcolina. Otras moléculas, ¿no? Por ejemplo, como las catecolaminas, es decir, catecolaminas como la noradrenalina o la adrenalina, tienen receptores también a nivel de membrana, pero son receptores que se llaman receptores acoplados a proteína G. Acoplados a proteína G. ¿Qué significa eso? Que este receptor tiene unida una proteína llamada proteína G que al activarse esta proteína estimula la formación de una nueva molécula de señalización. Esta nueva molécula de señalización se conoce como segundo mensajero. Ojo, a veces se confunden, doctores. La proteína G no es un segundo mensajero. La proteína G activa una molécula que funciona como segundo mensajero. Ejemplos de segundo mensajero. AMP cíclico, por ejemplo, ¿no? Podemos tener al GMP cíclico, podemos tener al inositol 3-fosfato, podemos tener al diacilglicerol. Esos son segundos mensajeros, por ejemplo. ¿Ya? Muy bien. Ahora, las proteínas G tienen subunidades que pueden estimular, ¿no? A enzimas, ¿no? Que, por ejemplo, la enzima que produce AMP cíclico, esa enzima se llama adenilato ciclasa. El estimulante de la adenilatoxiclasa es una proteína que es GS, S de estimulante. Este la estimula. Y el inhibidor de la adenilatoxiclasa sería GI, inhibidor de la adenilatoxiclasa. ¿Sí? Hay otras proteínas, como por ejemplo la fosfolipasa C, que también pueden ser inducidas por derivados de proteína G, como por ejemplo la GQ. Esta GQ estimula a la fosfolipasa C. Muy bien. Hay otros receptores de membrana que son proteicos, pero que pertenecen a una familia llamada los receptores tirosin quinasa. ¿Sí? Tirosin quinasa. Entonces, receptores tirosin quinasa. Estos receptores responden principalmente a tres grupos de moléculas, ¿no? Como su nombre lo dice, a las tirosinquinasas, ¿no? Son proteínas tirosinquinasas,
a la insulina. Nunca se olviden, la insulina tiene un receptor de tipo tirosinquinasa. Y también a los factores de crecimiento. Al estimular este receptor, van a estimular vías de señalización que funcionan como cascadas, 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 que finalmente estimulan áreas del ADN para que genere, se utilizan estos moldes de ADN como factores de transcripción y para la síntesis de proteínas. Por poner un ejemplo, la insulina puede estimular la síntesis de proteínas que van a facilitar el ingreso de la glucosa, como por ejemplo pueden ser los GLUTs, principalmente el GLUT4, por poner un ejemplo. ¿Sí? Entonces esos son los principales tópicos a recordar cuando hablamos de estructura y función celular. Gracias.